En este video vamos a manifestar el concepto de variables que vimos anteriormente. En este caso utilizando el lenguaje de programación C con el que estamos dando seguimiento a este curso. En nuestra analogía comentábamos que las cajas o contenedores mantenían una naturaleza diferente respecto a las dimensiones, es decir, hay cajas que pueden almacenar cierta capacidad y hay otras que pueden almacenar una capacidad más grande o más pequeña. Respecto a esa analogía, en el caso del lenguaje de programación C, esas cajas las puedes identificar como tipos primitivos. Se le conoce de esta manera porque son los tipos de datos que ya vienen definidos por parte del lenguaje de programación. En este caso C, entre los tipos primitivos que define, contamos con char, int, float, long, doble, entre otros. Estos son solamente unos ejemplos. No te preocupes ahorita por la parte de los errores, ya los vamos a estar corrigiendo. ¿Cuál es la cualidad específica de estos tipos primitivos? O, retomando la analogía, ese tipo de cajas. Que de igual manera tienen una capacidad específica definida por el lenguaje para poder mantener una cantidad de posibles valores. En el caso de los tipos de datos char, solamente pueden almacenar un solo carácter alfanumérico, entiéndase una letra, un número o un símbolo. Y este carácter está delimitado por dos comillas simples. Vamos a darle un alias a una variable o vamos a definirle un nombre a una variable de tipo char. Vamos a ponerle por ejemplo, y vamos a definir un valor. Vamos a decir que mi variable char es igual a A. Debemos de cerrar siempre con punto y coma. Esto representa lo que nosotros estábamos haciendo en la analogía cuando almacenábamos o metíamos un producto dentro de una caja. Es decir, estamos diciendo que dicha referencia o dicho nombre de variable va a contener en su interior un valor. En este caso es el carácter A. De igual manera vamos a hacer lo mismo para el resto de variables. Voy a copiar este nombre y vamos aquí a aprovecharnos de los atajos de Visual Studio Code para hacer más fácil esta asignación de nombres. Y aquí está. Ya hemos definido un nombre o un alias a un tipo de contenedor. Y básicamente la sintaxis es en ese flujo. Primero un tipo de dato, después el nombre de la variable o el nombre con el que voy a referenciar a esa variable, y por último el valor al cual quiero almacenar o contener en la misma. Retomando, en el caso de las variables char solamente pueden almacenar un dígito y este tiene que estar delimitado, o un carácter, perdón, y tiene que estar delimitado por comillas simples. En el caso de las variables de tipo entero, tienen la cualidad de almacenar valores numéricos. Y estos no son delimitados por ninguna serie de comillas porque representan un número.
Respecto al caso de la variable de tipo long, también puede representar un valor entero, pero aquí hay una diferencia muy interesante. Mientras que, solo como ejemplo, mientras que la variable entera almacena el 25, este 25 también puede ser almacenado por una variable long. Pero aquí pasa lo que ejemplificábamos anteriormente. En el caso de long, estás hablando de un contenedor muchísimo más grande para almacenar un dato. Y no hay problema porque 25 se ajusta al conjunto de posibles valores que puede almacenar long. El problema, entre comillas, podría venir cuando tú estás tratando de representar un dato del mundo real que probablemente, más allá de que se pueda representar o se pueda almacenar en la variable, puede que no tenga mucho sentido en la realidad. Te doy un ejemplo. Si tú quieres almacenar la edad de una persona en una variable de tipo entero, bueno, tiene que ser de tipo entero porque pues las personas tenemos años o cumplimos años en unidades enteras. No tenemos 1.5 años o 27.8 años. Entonces, si tú quieres almacenar la edad de una persona, tú puedes utilizar dos tipos de contenedores: int, long, y existen otros que en este momento no vamos a manifestar. ¿Cuál es el criterio que debes de utilizar? Bueno, resulta que, como te comentaba, int almacena valores enteros en un rango amplio, la verdad. Me parece son 2 bytes de capacidad. Y tienes desde los valores que representan 2 bytes. Esto quiere decir 2 a la 16. Y si hacemos aquí con la calculadora el cálculo, 2 a la 16 es 65.536. Bueno, pues tu rango de posibles valores va de menos 65.536 a 65.536. Es decir, desde el espectro de números negativos al espectro de números positivos. Cualquiera de esos valores que tú quieras utilizar lo puedes representar a través de una variable de tipo entera. Y en el caso de long también almacena valores enteros, pero almacena con el doble de la capacidad respecto a int. Es decir, para long tú tienes un margen de maniobra de 4 bytes. Esto quiere decir 2 a la 32. En este caso tienes la capacidad de representar números de 0 hasta el número que ves en pantalla, 4.294.967.296, y la contraparte de 0 hasta menos este número que acabamos de citar. Entonces, la disyuntiva básicamente o el análisis tiene que ser partiendo de, si bien es cierto la edad de una persona se puede representar con los dos tipos de datos, en la vida real una persona no tiene más de 100 años o no puede llegar a cumplir 200, 300 o todo este número que puede representar long. Y es importante denotarlo porque al final del día nosotros tenemos que tratar de hacer o ajustar nuestros datos de manera óptima a los tipos definidos, a los tipos primitivos, para estar cercano a las cuestiones reales, y también porque posiblemente puede que ese espacio esté desperdiciándose, ¿no? Por almacenar un valor que se puede almacenar con otra variable de menor tamaño, y todo eso tiene una repercusión en memoria. El sistema pudiera necesitar memoria y a lo mejor puede estar almacenado por variables que tienen la capacidad de almacenar esa información, pero que a lo mejor son demasiado extensas para ese caso, ¿no? Entonces, en eso puedes fundamentar ese criterio. Cuando quieras representar un valor,
como la edad de la persona o el precio de un producto, busca un tipo de dato que esté muy cercano a la realidad, a los posibles valores que puede alcanzar, y procura definirle un tipo de dato que se ajuste a esas características. ¿Puedo utilizar un valor entero para almacenar la edad de una persona? Sí, pero también dispongo en C de una variable todavía más pequeña para el almacenamiento de valores enteros, pero con una cualidad un poco menor, y esa es la variable short. También podría utilizar esa variable para almacenar la edad de una persona, pero bueno, eso es a criterio de cada quien. Lo que me parece importante manifestar es por qué existe esa cualidad de mantener diferentes tipos de datos que almacenan valores muy similares. Bueno, esa diferencia está en función a la capacidad que tienen para representar esos valores. En el caso de las variables con decimal tenemos dos opciones, dos candidatos, float y doble. De igual manera, float es una variable que trabaja con una capacidad de 2 bytes, pero puede almacenar valores con punto decimal. Y en el caso de la variable doble también sucede de la misma forma, pero doble tiene una capacidad de 4 bytes para almacenar un posible de conjuntos valores decimales o con punto decimal dentro de su rango de posibilidades. Aquí hay un detalle que es interesante definirlo. En C, por defecto, cualquier valor con punto decimal es considerado como un valor doble. Para decirle a la herramienta que trate a esta variable como una variable, o este valor, perdón, como un valor de tipo flotante, yo debo de adjuntar al final del número la letra F. De esa manera el compilador va a poder tratar al valor 185.396 como un valor flotante, y en el caso de doble no tengo que hacer. Hay diferentes tipos de datos, no estamos abarcando aquí todos. Esto es solamente una introducción con el objetivo de definir cómo se utilizan. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias.